Dios, esta mañana muy tempranito me levanté y estaba orando y el Señor me traía a memoria y me hablaba a través de este pasaje en Santiago capítulo 1, versículo 12. En adelante vamos a leer ahora hasta el versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho el día de ayer en las mujeres. Señor, gracias por tu presencia, que es renuevo para nuestra alma, que es refrigerio para nuestras vidas, Señor. Oramos para que todo lo que ocurrió allí, todo lo que hiciste, pueda caer en un lugar seguro y pueda dar fruto. Oramos, Señor, para poder seguir yendo a ese tabernáculo que es tu cruz, que es tu sacrificio, que es la puerta que tú abriste para acceder al Padre. Que no vivamos desconectados de ti, Señor, sino que podamos rendir nuestra vida en el altar, Señor. Oramos para que tú puedas seguir trabajando con nuestros corazones, para que tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor, se cumpla en la vida de cada uno. Y bendecimos en esta tarde, en esta mañana, a cada familia que hoy hay aquí, cada casa, cada hogar. Tú conoces su necesidad, tú conoces sus situaciones, y hoy oramos, Señor, para que tu presencia supla todo lo que nos haga falta. Bendecimos cada hogar en esta mañana y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado a este mensaje: No te engañes. No te engañes. Mira, cuando hablamos de el engaño, ¿cuántos alguna vez han sido engañados? ¿Han sido engañados alguna vez? Cuando hablamos de engaño, rápidamente pensamos en otras personas. Pensamos en esas situaciones donde nos han defraudado, nos han traicionado, o simplemente donde nos han tomado el pelo. Yo, como estoy mucho con los jóvenes, me toman el pelo muchas veces, por eso cada vez me queda menos. Y muchas veces me he sentido engañado. A veces con tonterías, a veces con cosas más serias. Pero el engaño más peligroso, y acerca de lo que hoy quiero tratar en esta mañana, es cuando uno se engaña a sí mismo. Por eso este mensaje va dirigido a todos aquellos que se engañan a sí mismos, que en más de una ocasión han engañado o intentado engañarse a sí mismos, intentando aparentar, de repente todo el mundo ha callado, intentando ser algo que todavía no son. Y va dirigido a esas personas, y déjame decirte que tú eres esa persona. Porque en repetidas ocasiones nos engañamos a nosotros mismos. Hoy, con la tecnología, con las redes sociales, el engañarse a uno mismo está al alcance de la mano. Muchas personas viven sus vidas imaginarias, ficticias, sus vidas sociales en la red, inventando personajes. Muchas de las personas que veneramos en Instagram, hace poco en Instagram salió a la luz una pareja que tenía millones de seguidores por todo el mundo y que hacían viajes por todas las ciudades y por todos los grandes países de la tierra, y salió a la luz que su relación amorosa, que era seguida por millones de usuarios y de jóvenes, era toda una mentira para que gente pudiera seguir a ciertas marcas que patrocinaban a estos dos muchachos. Y la vida social y la vida en redes sociales, y muchas veces lo que nosotros intentamos aparentar ser, son engaños que podemos creer en nuestro corazón. Y quiero que veas un pequeño vídeo de lo que le pasa a muchas personas hoy. Quizás tú
no estás tan al día con el tema de las redes, pero probablemente tus hijos sí. Y hay una realidad, y es la vida que hay detrás de las redes, y para eso quiero que veas este vídeo. Mi vida es terrible. Es a la conclusión a la que llega una persona que se choca contra su propia realidad. Y quizás no has podido entenderlo todo muy bien, pero todo este vídeo trata acerca de esa necesidad adictiva que muchas veces tenemos nosotros de satisfacer nuestro ego, nuestro sentirnos bien y necesitar la aprobación de los demás. Muchos de nosotros vivimos para ser aprobados por otras personas, por un jefe, por un amigo, por un familiar. Y esa necesidad de ser aprobados por otros nos lleva a engañarnos a nosotros mismos en más de una ocasión. Y lo peor de engañarse a uno mismo es que no puedes ser franco contigo mismo, que no puedes ser sincero contigo mismo. Y déjame decirte una cosa, si no eres sincero contigo mismo, Dios no puede hacer nada en tu interior. Todo lo que Dios quiere hacer contigo en tu interior empieza porque tú puedas ser sincero. La Biblia dice que Dios ama y está cerca de aquel que tiene un corazón sincero. Y la realidad es que tú y yo necesitamos aprender a ser transparentes. La realidad de nuestra vida, por terrible que pueda parecer, es lo que Dios quiere usar para glorificar su nombre a través de tu vida. Y la semana pasada hablábamos de situaciones difíciles que enfrentó David y cómo en esas situaciones debemos recurrir a Dios, cómo en esas situaciones debemos satisfacer nuestra alma en la adoración a Dios, cómo en esas situaciones podemos conocer a Dios en una manera mayor. Pero para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida es necesario que tú y yo dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Y si lo pasamos a nuestra vida cristiana, capaz hay algún punto donde debas dejar de engañarte. Mira, Santiago, que escribe una carta a los cristianos que han sido dispersados a causa de la persecución, hemos leído allí, él hablando de la prueba, de la tentación, es uno de los grandes temas que aborda en su carta. Y en el versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. En otra versión dice: mis queridos hermanos, no se engañen. No se engañen. La palabra engañarse, que se repite 3 veces
en el capítulo que vamos a desarrollar, en este momento significa no se extravíen, no se vayan hacia otro sitio. Y ¿sabes qué? Lo primero que te quiero hablar es que no te engañes al estar bajo pruebas. No te engañes, no vivas en engaño cuando estás bajo presión, cuando estás soportando la tentación. Las pruebas nublan nuestra visión, las pruebas apagan nuestra fe, pero la Biblia dice, y el apóstol Santiago escribe y dice, no se engañen. En medio de la prueba no se engañen, porque ¿sabes qué? La prueba no nos quita la felicidad. Muchos de nosotros cuando pensamos en prueba rápidamente pensamos en tristeza, pero la realidad y lo que Santiago está intentando transmitir es que la prueba no quitará tu felicidad. Y esta es la primera verdad que quiero que asientes en tu corazón hoy, porque vivimos engañados en nuestra vida cristiana, temiendo a la aflicción, temiendo a los momentos difíciles en la vida, porque pensamos que nuestra felicidad está allí. Pero hermano y hermana, nuestra felicidad no está en algo externo, nuestra felicidad está en Dios y Dios es eterno. Por eso las pruebas no nos quitan la felicidad. Santiago dice en capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el versículo 12 que hemos leído dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurado es una expresión que a los judíos les encantaba usar. Jesús la usó para dar uno de sus primeros grandes sermones en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Él repite la palabra bienaventurados. Hasta 50 veces se dice en el Nuevo Testamento bienaventurado. En griego es makarios. Makarios. Y makarios no es macarra. Makarios significa feliz. Significa dichoso. Y ¿sabes qué? Tú y yo podemos estar felices. Podemos estar dichosos cuando encontramos nuestra felicidad en Dios. Y en las pruebas, como decíamos la semana pasada, Dios sigue siendo Dios. Por eso bajo pruebas no tienes que vivir engañado. Bajo pruebas tú puedes seguir siendo feliz. Cantábamos antes en las iglesias un himno que yo no conozco, pero sé el título, que decíamos, solo Dios hace al hombre feliz. Y la búsqueda de la felicidad que toda familia, toda persona, todo ser humano busca, anhela en su trabajo, en sentirse amado, aceptado o en obtener unos likes en Facebook, esa felicidad que todo hombre anhela y necesita, solamente la puede encontrar en Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes qué? La fe no probada no tiene valor. La fe que no es probada no tiene valor. Muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir una fe canija, una fe débil, endeble. Pero cuando somos sometidos al calor de la prueba, cuando somos probados en medio de las tentaciones que ocurren cada día, allí nuestra fe está subiendo su valor. Nuestra fe cotiza alto, nuestra fe tiene mucho más valor cuando estamos dispuestos a soportar la prueba. Y qué bueno es que tú y yo podamos confiar lo que nos dice la Biblia, que Dios no pondrá tentación, no dejará que seamos tentados de una manera que no podamos soportar. Y hermano y hermana, cuando estamos bajo prueba, no te engañes pensando que eso quitará tu felicidad. No te engañes pensando que eso acabará contigo, porque Dios no permitirá que nada que te ocurra acabe contigo. Y Él usará lo que te ocurra para fortalecer tu fe. ¿Sabes qué? Allí hablando, Santiago sigue hablando y dice, cuando alguno es tentado. Y es importante hacer una diferencia entre pruebas y tentaciones, porque no es lo mismo definitivamente. Y allí dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabes qué? Cuando estamos bajo pruebas, muchas veces echamos la culpa a Dios. Muchas veces intentamos buscar respuestas en Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos bajo prueba, hay algo que es problema nuestro y debemos hacernos cargo, y es del pecado.
Cuando uno es tentado, no diga que lo tienta a Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque la tentación es un mal y Dios con el mal no tiene ninguna asociación, no tiene nada en común. Él es santo. Cuando el mal se acerca a Dios, Dios no puede tener comunión con eso. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, dice la Biblia. Por lo tanto, ninguna tentación puede provenir de Dios. Ahora, Él puede dejar y la tentación viene a cada uno. El tema es qué hacemos cuando somos tentados. Y cuando estamos bajo pruebas, enfrentamos tentaciones. Dice allí en el versículo 14 que cada uno es tentado. Cada uno es tentado. Y yo sé que tú estás siendo tentado. Que en esta semana has sido tentado. ¿Sabes qué me he dado cuenta al predicar? Y cada vez que predico más me doy más cuenta de esto. Cuando predico sermones y mensajes acerca de la fe, acerca del amor de Dios, acerca de los propósitos de Dios, cosecho una aceptación increíble del público. La gente de repente responde, la gente hasta te quiere más. Porque le estás diciendo algo que anhelan oír. Y sabes que esas son verdades de Dios y tenemos que decirlas. Pero basta que pronuncies la palabra pecado para que se vuelva incómoda la predicación. Basta que empecemos a hablar de aquellas cosas que tenemos que hacernos cargo para que esa predicación que tú viniste a escuchar, para irte con una sonrisa a tu casa, que probablemente te irás a tu casa con una sonrisa, tú tranquilo. Pero basta con hablar de pecado para pensar en que esto no es para ti. Porque es lo que nos pasa a nosotros los creyentes. Escuchamos hablar de pecado y el primer pensamiento que viene a la cabeza, engañoso por cierto, más que cualquier otro, es que eso no tiene que ver conmigo. Eso es para el nuevo convertido, eso es para el que no conoce, o eso es para el que está en la iglesia, pero está mal, no está comprometido con Dios. Pero la Biblia dice que cada uno es tentado. Y si no sabes enfrentar las tentaciones y si no sabes soportarlas y actuar de manera correcta, la tentación dará lugar a malos deseos. Dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación que viene por el diablo, el enemigo, el tentador, el acusador de los hermanos. Tú y yo enfrentamos tentaciones que el diablo pone a nuestro paso para que esa tentación provoque un mal pensamiento, un mal deseo. Y muchos de nosotros en esta semana que hemos intentado tener sed de Dios y que hemos intentado estar satisfechos en lo que Dios ha hecho y quiere hacer en nosotros, nos hemos encontrado con malos pensamientos. Nos hemos encontrado con malos deseos. Y otros tantos hemos sido atraídos y seducidos por ellos. Dice Santiago que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado es problema tuyo. El pecado es tu problema. Y cuando estamos bajo pruebas, no significa que estamos en una situación difícil porque hayamos pecado, pero sí es verdad que es un buen momento para orar como el salmista y decir: examíname, oh Dios, a ver si hay algo dentro de mí que esté sucio. Porque el tentador nos tienta. Y si no sabemos soportar y responder de manera correcta a esa tentación dará lugar a un pecado. Y ese pecado, si lo dejas hacer raíz en tu corazón, dará lugar a la muerte espiritual. Y tú puedes venir a la iglesia y encontrarte en esta condición. Porque diste lugar a un mal pensamiento, un mal deseo. Porque fuiste atraído y seducido por él y entonces diste a luz el pecado, el rencor, el odio, el egoísmo, la envidia, el orgullo. Pecados de los que tienes que hacerte cargo. Pecados ante los que tenemos que ir al trono de la gracia para pedir perdón y socorro. Ahora, ¿existe alguna vía de escape ante la tentación? Por supuesto que sí. Jesús dijo: cuando oréis, orad así: Padre, no nos metas en tentación. Y este versículo está refiriéndose a cuídanos de caer en la tentación. Hermano y hermana, tú y yo que vamos a ser tentados y que somos tentados, debemos orar a Dios para que Dios nos guarde y nos proteja. Porque ¿sabes qué? Nosotros por nosotros mismos caeremos en las tentaciones, caeremos en las trampas del enemigo. Pero podemos orar a nuestro Padre para decirle: no nos metas, cuídanos, guárdanos de caer en la tentación. Porque yo reconozco y digo que soy tentado, pero sé
sé que puedo ser tentado y no caer en esa tentación. El tema no está en cuán tentado estés siendo por el dinero, por las ganancias deshonestas o por tener algo inmoral. El tema no es cuánto seas tentado por eso. El tema es si estás encontrando la salida para la tentación. Porque si encuentras la salida, la palabra de Dios dice que al encontrar esa salida que Dios abre para que no caigas en la tentación, tu fe sale fortalecida. José fue tentado por una mujer día tras día mientras él era fiel en la casa de Faraón allí, pero allí José, en la casa de Potifar, pero allí José día a día siendo tentado por una mujer. Cuando la mujer asió de su ropa para acostarse con él, salió huyendo porque al salir y al huir de la tentación, somos fortalecidos en la fe, aunque lo que luego nos toque es un periodo de cárcel. Y encuentro muchas veces que al hablar de tentaciones, al hablar de pecados y al hablar de muerte, muchos de nuestros oídos se tapan y vivimos engañados pensando que esto no tiene que ver con nosotros. Pero hoy quiero que no te engañes, por lo doloroso que sea la prueba, y que puedas detectar esa tentación, detectar esos malos pensamientos o examinar tu vida y ver si hay algún tipo de pecado, para que en esta mañana tú puedas encontrar la salida. Y al encontrar la salida puedas encontrar esperanza en Dios. Dice allá en el versículo 16 y 17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que en medio de las pruebas, nuestra visión de Dios se nubla. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, o cuando estamos siendo tentados por una u otra cosa, nuestra visión de Dios se nubla, nos desenfocamos, perdemos la esencia de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. Por eso aquí Santiago se encarga de afirmar: Dios no tienta a nadie. Dios lo que hace es derramar sobre tu vida toda buena dádiva y todo don perfecto que siempre provienen de Él. Y tenemos la terrible tendencia de, cuando estamos en problemas y en momentos de pruebas, ver la bondad en otras cosas. Vemos la bondad en un buen consejo, vemos la bondad en un abrazo de una persona, pero déjame decirte que todo lo bueno que pueda venir sobre tu vida, todo lo que consuele, conforte tu corazón, todo lo que aliente a tu espíritu en los momentos más difíciles, viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo aquello que viene a sacarte, a que puedas salir adelante, todo trabajo en el momento de la escasez, toda salud en el momento de la enfermedad, todo eso viene de Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de nuestro Padre, que por su buena voluntad nos hizo renacer. No te engañes bajo la prueba. No vivas tratando el pecado como algo que no tiene que ver contigo. No vivas pensando que lo que te ocurre es por culpa de Dios. No vivas sin visión de Dios, sin reconocer a Dios, porque Él sigue siendo Dios. Mira, si sigues leyendo allí en los siguientes versículos de Santiago, capítulo 1 en adelante, fíjate, versículo 19, dice: por esto, amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, sea tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La segunda vez que Santiago pronuncia esta palabra es haciendo referencia al cuando oímos la palabra de Dios. Dice: no os engañéis a vosotros mismos. Y lo segundo que tienes que saber hoy es que no debes engañarte al oír la palabra. No te engañes al oír la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros creemos que por oír una palabra nuestra vida comienza a cambiar. Y es verdad que en algún punto esto es cierto, porque por el oír viene la fe. Por el oír la palabra de Dios podemos comenzar a tener fe, pero por el mero hecho de oír algo, nada va a cambiar en tu vida. Por el hecho de venir a este lugar
y simplemente oír lo que Dios quiere y puede hacer contigo, déjame decirte, hermano amado, como dice Santiago, nada va a cambiar por oír. Dice aquí Santiago, no os engañéis no engañéis a vuestro corazón. No intentéis engañar a vuestro entendimiento, contentándose con solo escuchar la palabra. Mira lo que dice en la Nueva Versión Internacional. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Muchas personas cuando termina una predicación se me acercan y lo agradezco y me hace bien, te lo digo de corazón, me hace bien, pero me dicen, oh, qué buena palabra, qué hermosa palabra, cómo ha tocado mi corazón, y me alegro que Dios toque tu corazón a través de la palabra, pero si esa palabra que hoy tocó tu corazón en este momento no eres capaz de llevarla a la práctica, ese halago no sirve de nada. No te contentes que tu satisfacción en esta mañana no sea llevarte algo bonito, que también que te lo llevas, que tu satisfacción sea que esa palabra que oíste un día, una tarde, una noche, ayer en el retiro de mujeres, seas capaz de llevarla a la práctica de tu día a día. Porque si solo te contentas con oír, entonces te engañas a ti mismo. ¿Cuántas personas se engañan a sí mismos pensando que por acudir a una iglesia su salvación está asegurada? Cuando la Biblia dice que lo que Jesús espera de nosotros son frutos dignos de arrepentimiento. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es para que pueda hacer raíces en el corazón del hombre y pueda dar un fruto que glorifique al nombre de Dios. Santiago, hablando de oír la palabra, dice, sean tardos para hablar. Mira, hermano, porque para oír la palabra y luego llevarla a la práctica tienes que aprender a ser tardo para hablar. Tienes que aprender a ser tardo para hablar. Proverbios capítulo 17, versículo 28 dice, hasta el necio si calla se le tiene por sabio. Proverbios 10, 19 dice, cuando las palabras son muchas no estará ausente el pecado, pero quien reprime su lengua es sabio. ¿Sabes cuando una persona aprende a oír palabra de Dios? Y que esa palabra de Dios no quede simplemente en algo bonito y agradable a los oídos. ¿Sabes cuándo una persona puede llevar la palabra de Dios a la práctica? Cuando tarda en hablar. He predicado en muchos sitios y he predicado en sitios donde son iglesias muy amenas. Amenas digo porque dicen mucho amén. Tú dices, hermano, entiendo que estás pasando por aflicción, y dicen amén. Y el diablo te está atacando, amén. Y está bien decir amén. Es genial encontrar iglesias que respondan y que reaccionen, pero ¿sabes qué? Qué bueno es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita de día y de noche en todas las enseñanzas. Meditar y luego responder, y hermano, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Muchas veces yo he salido a un altar y he visto salir gente a un altar. He ido a retiros como los de mujeres, como los de los jóvenes, y le he dicho cosas a Dios que primeramente no pensé, y me di cuenta que lo que le dije no estaba lo suficientemente meditado como para que pueda traer cambios sobre mi vida. ¿Por qué no hay cambios profundos todavía en tu vida? ¿Será porque hablas demasiado rápido a la hora de responder a la palabra de Dios? ¿Será porque te apresuras? Cuando las palabras son muchas, no estará ausente el pecado. La persona que más peca suele ser la persona que más habla. Proverbios capítulo 17, versículo 19, en la Nueva Versión Internacional dice, porque el que abre mucho la boca busca que se la rompan. Y en la Reina Valera 60 dice, porque el que le gusta pecar siempre tiene abierta la puerta. Hablando de la boca. ¿Quieres oír la palabra y que la palabra traiga cambios en tu vida? ¿Cuántos dicen amén a eso? A eso sí di amén. Entonces tarda para hablar. Medita. Y cuando respondas que tu sí sea sí. Dice allí Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Él dice, al oír la palabra, si quieres que esa palabra traiga cambios a tu vida y no quieres vivir engañado pensando que por solo oír tu vida va a cambiar, si tú quieres que las palabras de Dios cambien tu vida, entonces recibe con mansedumbre la palabra que escuchas. Recibir con mansedumbre significa recibir la palabra desechando toda malicia.
Desechando toda inmundicia. Él lo está diciendo aquí. Desechando inmundicia, la abundancia de malicia, recibid. Para poder recibir primero tenemos que desechar. Muchos queremos recibir palabras que cambien nuestra vida, pero tenemos nuestra vida llena de inmundicia. Y Dios no se mezcla con lo inmundo. Él se acerca a lo inmundo para llenarlo por completo. Para recibir con tendrás que desechar la inmundicia, la malicia, la maldad. Para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Encontramos que la palabra cambia nuestras vidas cuando nosotros nos volvemos hacedores de ella. Para ser hacedores de la palabra tenemos que ser cautos a la hora de responder. Tenemos que responder con inteligencia, con conocimiento. Tenemos que recibir con mansedumbre. Estar dispuesto a escuchar. Estar dispuesto a que me digan aquellas cosas que están mal. Estar dispuesto a ser examinado, confrontado por el Señor y por su palabra. Yo no puedo usar la palabra y tengo amigos, gente que predica, que usan la palabra para justificar sus actos y para encontrar una excusa para pecar. Hay mucha gente que si quiere usar la Biblia como una excusa para pecar, la encontrará. Pero yo no uso la Biblia para que la Biblia me justifique mi manera de vivir. Yo uso la Biblia para que la Biblia dirija mi manera de caminar. Porque mi vida debe estar expuesta a la luz de la palabra y debe ser la lumbrera que guíe mis pasos. Tú y yo oímos la palabra y conseguimos ser hacedores de ella cuando la palabra se convierte en nuestra hoja de ruta. Y no en la canción de Spotify para ponerte de vez en cuando. Sed hacedores de ella y no tan solamente oidores. Hay una escena en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 7, hoy no tengo tiempo para hablarla, pero viene un profeta de Dios y da una palabra y él dice, oíd la palabra de Jehová. Y él dice, porque mañana a esta hora ustedes podrán comer harina, podrán comer pan y estarán en la entrada del pueblo y verán a todo el pueblo comer. Y un hombre príncipe que estaba apoyado su brazo en el rey, le dice, claro, si Dios abriera las ventanas de los cielos, esto tampoco podría ser así. Y el profeta le dice a este hombre, ¿por qué has dicho eso? Mañana lo verás, pero no comerás de ello. La gente que es simplemente oidora, la gente que se dedica a condenar. Hay gente que mira, con todo tu respeto, todos entramos, con todo el respeto, mi respeto, todos entramos en YouTube, todos tenemos acceso a ello. Y hay gente que dedica su tiempo, su vida a criticar a otros predicadores, a condenar a grupos de música, a decir lo que unos hacen bien y lo que otros hacen mal. Pero ¿sabes qué? Todo aquel que se dedica a condenar, a criticar, a intentar desmantelar y traer la verdad a la red a través de grandes investigaciones y suposiciones, es gente que no está entendiendo el plan de Dios para su propia vida y que probablemente están escondiendo una carencia que son incapaces de revelar. Por eso de paso te digo, no pierdas el tiempo viendo esos vídeos porque no te edifican. Porque cuando la palabra llega a mi vida es para oírla y no para intentar sacarle algo a lo cual yo pueda luego sacar rédito, porque de paso te digo, de todo eso sacan rédito. La palabra de Dios viene a mi vida para que pueda cambiar mi interior, para que pueda cambiar mi corazón. Y cuando yo oigo una palabra de Dios, por muy extraña que me suene, por muy loca que me parezca, es algo que Dios puede hacer en mí. Y si Dios lo puede hacer en mí, yo creo que Él lo puede hacer. Y si creo, voy a empezar a caminar por ello. Voy a empezar a declararlo, voy a empezar a dar pasos hacia esa palabra que Dios tiene. Hermano, sea hacedor y no solo oidor. Es el reto de Dios para el siglo XXI. Estamos tan hastiados de información. Estamos tan llenos de comentarios, de historias, que cuando escuchamos palabra de Dios nos parece escuchar cualquier otra noticia. Nos parece escuchar, estamos buscando la frase para poder postear en Facebook, pero la palabra de Dios viene a nuestra vida no para hacer un libro de frases cristianas, viene para ser cristianos que sigan y vivan por el Evangelio. Amén. Voy a parar porque se está poniendo tenso. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, así que debemos prestar mucha atención
a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Prestar atención a lo que hemos oído significa empezar a vivir por aquello que un día oímos y nos enseñaron. Y quizás es momento de empezar a practicar aquello que oímos desde el principio. Desde el principio escuchaste que es necesario orar. Desde el principio escuchaste que es necesario leer la Biblia y que debes perdonar a tu hermano y que debes amar a tu enemigo y estar dispuesto a caminar una milla más. Desde el principio escuchaste que estás para servir a otros y no para ser servido. Y los cambios a tu vida llegan cuando prestas atención a eso que escuchaste desde el principio y lo comienzas a hacer una norma de vida. Porque si no, déjame decirte, te extraviarás, te desviarás. Recuerdo una persona que hace unos años me decía: yo nunca voy a dejar al Señor. Yo nunca me voy a apartar de Él. Pero empezó a olvidar aquellas cosas que Dios le dijo al principio. Empezó a crear sus propios razonamientos y terminó abandonando al Señor. Cualquier persona que se contenta con ser oidor del Evangelio, tarde o temprano, terminará desviándose de Él. Y si tú amas al Señor y quieres afirmar tu vida en Él, entonces preocúpate por hacer su palabra cada día de tu vida. Amén. Termino con esto. He dicho que no te engañes cuando estés bajo la prueba. No te engañes al oír la palabra. Y lo último es: no te engañes al creerte a alguien. Dice el versículo 24 en adelante: porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Leo nuevamente el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, cambia esa palabra. Si alguno se cree cristiano, si alguno se cree evangélico, si alguno se cree hijo de Dios entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón. La tercera manera de engañarnos a nosotros mismos, y al engañarnos a nosotros mismos no permitir que la vida de Dios fluya a través de nosotros, es cuando nos creemos ser alguien y no somos. Si alguno se cree, dice el apóstol Pablo, si alguien cree, estar firme. Si alguien se cree, si alguien por sus obras, por su manera de vivir, se atribuye el título, el mérito de ser cierta persona, pero luego no es capaz de refrenar su lengua, entonces su creencia es vana. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y la lengua nos ayuda a entender esto un poco mejor. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y tú y yo estamos aquí para que Dios transforme nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sale por tu boca? ¿Qué hablas con tu boca? Porque si no eres capaz de refrenar tu lengua, entonces mucho menos capaz serás de llevar a cabo su palabra. Porque refrenar la lengua nos habla de dominio propio. Nos habla de no ser dominados por nuestros impulsos. Mateo capítulo 12, versículo 36, Jesús dijo: pero os digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día de juicio de cada palabra descuidada que hayan dicho. Porque por vuestras palabras seréis absueltos y por vuestras palabras seréis condenados. Nuestra manera de hablar, lo que pronunciamos, nuestros comentarios, los refranes, lo que pensamos, por todo eso daremos cuenta.
Y no debes engañarte al creer que el estar en un lugar te da una posición en lo eterno si todavía no eres capaz de refrenar tu lengua. Y una persona que tiene a Jesús en su corazón y en su vida va a destacar y va a diferenciarse del resto por su manera de hablar. Y no te hablo de ir al supermercado y decirle una barra de pan, amén, aleluya, gloria a Dios, 2 de huevos, que Dios te bendiga, inmolado el Cordero, Cristo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tu manera de hablar refleje a Cristo. Y mira, te voy a decir esto con todo mi corazón. Si en toda tu vida cristiana hasta el día de hoy no has sido capaz de refrenar tu lengua, ocúpate en ello. Porque nuestra manera de hablar desvela áreas profundas de nuestro corazón. Áreas que nadie ve, áreas que escondes, áreas que te avergonzaría que la gente conociera. Cuando te enfadas y te dice te mataría, está desvelando algo que hay en tu corazón hay odio. Cuando reaccionas, cuando hablas de una manera impulsiva, no estás teniendo dominio propio, no estás controlando tu propio espíritu. Y muchos se encargan y hablan y les encanta hablar de conquistar ciudades, les encanta hablar de ganar a gente para Cristo. Pero la Biblia dice en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Saben lo que vale más? ¿Saben lo que es mejor? Tener control propio, refrenar tu lengua, dominar tu cuerpo, controlar tus impulsos. Porque tus impulsos te llevarán a lugares a los que no deseas estar. Pero el vivir con dominio propio, el tener control, el saber reflejar a Cristo en las situaciones de mayor presión, hará que la luz de Cristo brille donde todavía no hay luz. Quizás hoy es el día para empezar a cambiar tu manera de hablar. Quizás hoy es el día para dejar de insultar, para dejar de condenar, de maldecir, para dejar de criticar, de juzgar, de murmurar, para dejar de matar con tu lengua. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. El Espíritu Santo de Dios, que nos da la capacidad de hacer milagros en su nombre. Y que nos llena de poder para que la gente pueda conocer a Jesús. Él te ha dado dominio propio. Y encuentro que no hay mayor engaño para un cristiano que creer que puede vivir una vida cristiana sin dominarse a sí mismo, sin tener dominio propio de sus acciones. Mira, lo decía el viernes, termino con esto, ¿me pueden ayudar? Lo decía el viernes con la gente de ministerio, de Vive Ministerio. Hay frases cristianas con las que yo estoy revelado, tú lo sabes, cada vez que predico siempre alguna suelto. Hay una que los jóvenes, solo piano está bien por el momento, pero hay una que los jóvenes dicen mucho. Y es esta, y los mayores también, no se me escondan los mayores, porque los mayores hacen así, miran a los jóvenes que están ahí. Pero es caí en pecado. Ay, qué pena. Pastor, caí en pecado. Mira, no se cae en pecado. No es que vas por la vida y dices, ay, caí. No. No funciona así. Caes en pecado porque no saliste corriendo cuando fuiste tentado. Porque no tomaste la salida que Dios abrió para ti. Porque no fuiste sincero. Porque no trajiste tus malos pensamientos a la luz para que el Señor pueda tratar en ellos. Porque decidiste vivir engañándote a ti mismo. Porque creíste que eras creyente, pero no fuiste capaz de refrenar tu lengua y cambiar tu manera de hablar y de vivir y de responder. Y eso te ha llevado a otras cosas. Y
cuando ya estés en ese lugar del que parece que no puedes salir, cuando literalmente estás en el suelo, cuando ya no tienes esperanza, cuando sientes que nada vale la pena y dices, caí en pecado y necesito ayuda. Pero la realidad no es que caíste por accidente, la realidad es que te dejaste caer. Es que resbalaron tus pies. Y tú estás aquí hoy y llevas tiempo viniendo a la iglesia, pero quizás estás resbalando porque vives engañándote a ti mismo. Vives usando las circunstancias externas como una excusa para no comprometerte con Dios. Usando tu situación difícil para decir, no, ¿será que Dios ya no quiere hacer lo que quería hacer conmigo? Te engañas por la dureza de la prueba, por la hora difícil que te toca vivir. Y te engañas a ti mismo, diciendo, no es el momento de Dios, ahora tengo que ocuparme de otras cosas, ahora lo que importa es esto o lo otro. Te estás engañando. Te engañas a ti mismo al justificar tus carencias diciendo, bueno, pero yo oigo la palabra, yo voy a la iglesia, yo escucho de Dios, yo miro predicaciones por YouTube, yo amo a Dios y le quiero y realmente me gusta estar allí, pero el solo hecho de escuchar no traerá ningún cambio a tu vida. Te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo al creerte alguien cuando todavía no eres capaz de dominar un miembro tan pequeño y sutil como tu propia lengua, pero en la cual está el poder de la vida y de la muerte. Y luego Santiago lo desmenuzará más este tema, Santiago capítulo 3, porque la lengua es ese pequeño miembro capaz de provocar un gran fuego, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y tú que te crees ser algo y ser alguien, todavía no has conseguido dominar a ese pequeño miembro y te dejas llevar. No caíste en pecado, te dejaste caer y no buscaste ayuda. No fuiste capaz de reconocer a tiempo que necesitas un Salvador, que necesitas poner en práctica cosas que escuchaste hace mucho tiempo. Hay gente que hoy está aquí pero que dice, yo tengo que empezar, tengo que repetir curso, irme a primero y empezar a hacer las cosas que escuché al principio. Hermano, estás a tiempo. Acercaos al trono de la gracia, allí podéis alcanzar el oportuno socorro. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y Él es poderoso para cambiar nuestras vidas. No nos ha dado Dios espíritu de temor, espíritu de cobardía. ¿Sabes qué? Engañarse a uno mismo es la reacción al temor al no dar la talla, al temor al fracaso, al temor a la decepción a otras personas. Pero el Señor nos ha revestido con su espíritu para que no seamos más esclavos del temor, sino que podamos tener dominio propio y decidir lo que hacer con nuestra vida. Y esta es la mañana para decidir ser un hacedor de la palabra y para decidir exponer mi vida a sus verdades, para decidir en el tiempo de la prueba ser feliz y glorificar a Dios y decidir controlar cada área de mi vida que hasta el día de hoy ha tenido rienda suelta. El Espíritu de Dios está sobre mí para tomar la decisión de seguir a Jesús un día más. Me gustaría que cerraras tus ojos allí donde estás. Aleluya, Señor. Medita en esto en un momento. Medita en esto en un momento. El Señor quiere hablar a tu corazón. No te engañes a ti mismo. No vivas refugiado en las apariencias. La religión verdadera tiene que ver con preocuparse por otras personas, con hacer las primeras obras, con volver al primer amor, con ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor.
Hoy es el día para poner nuestras vidas a la luz de la palabra y decir, Señor, quiero empezar a vivirla en mi vida. Te necesito. Te necesito, Señor. ¿Por qué no lo dices hoy al Señor? Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sé que Él está tratando con tu corazón. Voy despacio porque entiendo que Dios quiere tratar con tu corazón. Entiendo que la verdad de Dios hoy quiere hacerte libre de vivir bajo el engaño de una apariencia o de ciertas prácticas que parecen hacernos justos, pero no somos justos por lo que podamos hacer. Somos justos por la fe que tenemos en Jesús. Él nos justifica, Él nos limpia, Él nos lava, Él nos perdona, Él nos levanta una vez más para que muchos puedan conocer y reconocer a Jesús. Quiero ser más como tú, ver la vida saturarme. Tu amor, yo quiero ser y quiero ver la vida y cómo tú saturarme de tu espíritu. Si crees que en esta mañana el Señor está hablando a tu corazón y quieres ser libre de vivir bajo tu propio engaño, quieres ser libre de seguir construyendo una vida cristiana engañándote a ti mismo en áreas que quizás te ha dado hasta el día de hoy vergüenza reconocer, pero hoy le dices, Señor, yo quiero vivir a la luz de tu verdad. Hoy dice, Señor, yo quiero traer todo a tu verdad y quiero que me cambies por completo. Yo quiero contentarme en la prueba y quiero hacer tu palabra para ser la persona que tú quieres que sea. Si es así, si tiene que ver contigo, te invito ahí donde estás a ponerte de pie. Si esto de engañarse a uno mismo tiene que ver contigo, ponte de pie. Porque el Señor quiere empezar a trabajar desde este mismo momento en tu vida, en tu corazón. Y ahí puesto de pie, te invito a levantar tu voz y a orar al Señor. Y allí de pie, puedes decirle, Señor, en esto me he engañado. Voy a usar este momento para sincerarte, para poder vertir tu corazón delante de Él y decir, Señor, perdóname. Hay gente que necesita decirle, perdóname, perdóname. Quiero ser más como tú, ver la vida saturarme, reflejar al mundo y tu amor.